Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? ¿Cómo han estado? Bien, profe, gracias. Bueno, me alegra. Tenemos un nuevo link para esta semana, por lo que el otro aparentemente uno puede entrar, pero le dice específicamente que espere a que el hospedador abra la reunión. Y desafortunadamente no se puede abrir el otro link, entonces por eso estamos con un nuevo link para esta semanita. Bueno, bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla. El día de ayer estábamos hablando del concepto desarrollo, ¿verdad? Me avisan por favor cuando tengan una visual de la presentación de PowerPoint. Ya, profe, ahí se ve. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que a partir de la definición que tenía la RAE de la palabra desarrollo, encontrábamos que estaba una acción que tuviera como fin agrandar, extender, mejorar, ampliar, aumentar. Y que esta definición se hace en dos sentidos. Uno, desde lo físico, que es lo concreto, ¿sí? Desde lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de economía, en un sector específico de la economía. Entonces uno dice, han aumentado las exportaciones de petróleo, ha aumentado considerablemente el cultivo de café, las exportaciones y el precio del café van en aumento. Eso es lo que supuestamente desde lo físico es el desarrollo, desde lo concreto. Pero existen otros conceptos que son realmente intelectuales que están centrados en lo abstracto. Por ejemplo, lo que tiene que ver a nivel intelectual o a nivel de pensamiento. En lo intelectual o a nivel de pensamiento, nosotros pues sabemos que evolucionamos, que tenemos una mejor comprensión de las cosas, que de pronto, por ejemplo, ustedes no son los mismos desde el día que entraron a estudiar aquí y hoy que ya van en tercero, que han tenido una formación importante en medio de la carrera y han visto muchas cosas y han aprendido muchas actividades, a desarrollar muchas cosas, a escribir, a hacer noticias. O sea, ustedes en su interior adquieren un desarrollo de carácter intelectual, pero eso no les ha cambiado el físico, no les ha cambiado el tamaño de la cabeza. Entonces, por eso se dice que ese es el punto de vista abstracto. Si miramos el tema de la economía, obviamente la palabra a nosotros nos va a sugerir que el desarrollo es visto como un sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio o crecimiento que puede estar relacionado con un individuo o con un objeto determinado. Específicamente hablamos de desarrollo a nivel de país cuando existen dos condiciones. Una, hay desarrollo humano, hay desarrollo económico, pero también la actividad es de carácter sostenible. Cada vez que nosotros vamos a buscar una definición, nos hablan de la sostenibilidad, nos hablan de la posibilidad de, digamos, hacer las prácticas y el crecimiento, por ejemplo. Hablemos de Hidroituango. Cuando Hidroituango se plantea como un ente generador de energía, por lo menos para satisfacer la demanda de energía a un 20 y pico % del país, ellos tuvieron que hacer en un lugar estratégico todo su desarrollo de carácter ingeniería civil. Y pues obviamente contaban con una condición y era el poder que genera el agua. El agua y el agua era de qué río. ¿Ustedes recuerdan de qué río era? Hola. No, profe, yo no me acuerdo. Ok, del río Cauca. Y entonces ellos dijeron, bueno, hay unas comunidades río arriba y otras río abajo. Y en algún momento los ingenieros que se dieron a la tarea de lograr este desarrollo de la ingeniería en Colombia
pues netamente colombiano, seguramente con algún asesoramiento internacional o lo que fuera, pero pues nosotros no estamos muy acostumbrados a tener grandes obras de infraestructura y que esa infraestructura genere o motive un desarrollo de carácter industrial. En este caso sí se logró de la mano, pero ha tenido obviamente muchos inconvenientes. Entonces, uno de esos inconvenientes en particular era que de todas maneras, para poder hacer las obras, tenían que desviar el agua del río y se les criticó, porque tomaron al río como si uno fuera a echarle agua a una botella o sacarle agua a la botella. Y para poder lavar la botella, pues entonces desocuparon una de las botellas y en ese caso desocuparon el río Cauca y lo desviaron y lo llevaron temporalmente a otro lugar, pero ¿qué pasaba con la fauna? ¿Qué pasaba con la condición de lo que ellos llamaban las poblaciones que estaban río abajo, que obviamente quedaron en una condición compleja? Les tomó mucho tiempo volver a lograr que el río recobrara vida, porque cuando ya terminaron las obras y quisieron devolver el agua al río, el río no obtenía sus niveles y obviamente tuvieron un impacto sobre la economía y sobre la economía de las poblaciones de ladera, sobre las condiciones de las poblaciones de ladera y de todas maneras generaron en un tiempito un daño ambiental. Afortunadamente, las noticias, por ejemplo, las de ayer, después de tener ya una gran cantidad de años, después de haber hecho la obra de Hidroituango, ayer ya el río está casi que se desborda. Afortunadamente volvió a sus cauces, ahora pues por condiciones de la naturaleza, de tanta lluvia, el río está llegando a sus niveles máximos y obviamente pues la prensa aún no ha registrado qué pasa con las poblaciones río abajo y qué está ocurriendo río arriba. Sabemos específicamente que obviamente Hidroituango va a tener una posibilidad de generación de energía grande en la medida en que el río tenga esa presión y logre mover todo lo que hay, todas esas turbinas que hay dentro de la casa de máquinas para que se produzca la energía que ellos supuestamente están diciendo es la que les va a permitir generar energía para gran parte del territorio colombiano. Entonces, no es solamente en el desarrollo desde el punto de vista de la economía, mirar lo que tiene que ver con el dinero, sino qué pasa con las personas y con el desarrollo sostenible. En este caso de Hidroituango estábamos viendo desarrollo económico a partir de una obra de ingeniería, pero desarrollo humano, el desarrollo que pueden tener las personas a partir de la puesta en marcha del proyecto, no solamente recibiendo energía, recibiendo beneficios para su vida, sino que de alguna forma las personas que viven en las poblaciones que están en las laderas del río Cauca no dañen todas sus posibilidades de sostenimiento, porque la mayoría de las personas a veces viven de la pesca, de lo que les proporciona el río. Por eso es que en Colombia mucha gente va a vivir al lado de la ladera del río. Hay una economía que se funda alrededor del río. Y por el otro lado, que sea sostenible. Es decir, que estas prácticas de carácter ambiental no vayan en detrimento de lo que se está haciendo. Entonces, estas prácticas industriales que le dan desarrollo al país, pues no deben ir en detrimento de las acciones de carácter sostenible. Necesariamente también cuando nosotros vemos que hay un desarrollo de la economía, estamos pensando también en el desarrollo del ser. Y cuando revisamos el desarrollo del ser, estamos definiendo como progreso o mejora para las personas, un mejoramiento en la calidad de vida. Y esa calidad de vida implica también todos los aspectos de interacción social, todo lo que tiene que ver con la economía, con la política y dentro de un concepto macro que implique la evolución de carácter social. Al haber desarrollo, lógico, al que las personas en el momento en que ellas se van a beneficiar específicamente de todas estas acciones, necesariamente se ven cubiertas las necesidades. ¿Por qué? Porque si hay desarrollo, el desarrollo trae trabajo, el trabajo trae remuneración, la remuneración trae mejor calidad de vida, la mejor calidad de vida está reflejada en satisfacer las necesidades básicas de manera agradable y en lo que la gente espera. Obvio, todo esto debe ir de la mano de los derechos humanos y de las condiciones ambientales y así podemos hablar del desarrollo del ser. ¿Algún comentario con respecto a este par de definiciones?
desarrollo desde lo económico y desarrollo desde el ser. Recuerden que tenemos una evaluación de carácter teórico y estos aspectos tienen que quedar claros. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Otros objetivos que nosotros también nos proponemos desde el desarrollo del ser es que las personas tengan tal nivel de autonomía que su proyecto de vida se vea anclado dentro de las posibilidades que le ofrece su entorno. Entonces, las personas tienen la posibilidad de elegir cómo vivir, cuál es el trabajo que quieren desarrollar, qué tipo de actividades quieren tener, cómo quieren construir la familia, de qué manera van a vivir los otros aspectos de los cuales depende su vida. Ustedes saben que una persona en las dimensiones de desarrollo mismo no solamente es poder vivir en un lugar adecuado, tener acceso al descanso, tener posibilidad de educación, tener un trabajo digno, tener una vivienda propia o si no es propia, por lo menos poderla pagar y vivir en las condiciones en las que uno quiere lograrlo. Pero hay otras dimensiones adicionales que están en el tema de estudiar y de estudiar lo que uno quiere, no lo que le quieren imponer, sino lo que uno quiere. Y encontrar dentro de esos estudios luego al finalizar un campo de trabajo que nos identifique a todos con una acción particular donde la misma sociedad se va a ver beneficiada y donde uno se ve beneficiado. Pero el aspecto que también está presente en las personas es toda su parte espiritual, su parte de ser interior, de interinidad, de creencia, de religión, y uno tiene que tener específicamente todo ese equilibrio. Ese equilibrio viene cuando uno realmente siente que está completo. Hay personas ya dentro de sin ninguna teoría que lo sustente, pero me gustó lo que dijeron en algún momento, en alguna decisión, son personas del común. Dijeron, mire, un individuo no puede tener desequilibrado, por ejemplo, los 4 aspectos de su vida. 1 es el de la familia. 2, la situación económica. 3, la situación intelectual. Y 4, la situación de creencia, de espiritualidad. Entonces, cuando las personas se dedican demasiado a la espiritualidad, descuidan el tema del trabajo. Al descuidar el tema del trabajo, se eleva abajo la condición, por ejemplo, de poder acceder a la educación o de alguna manera tratar de cubrir sus necesidades básicas. Si se dedica solo a trabajar, descuida la familia, descuida los aspectos espirituales. Si se dedica, digamos, a una actividad en particular y descuida las demás, en resumen, pues lo que le pasa a la persona es que se desequilibra. Entonces uno tiene que tener todos los aspectos de su vida completamente equilibrados. Y me gusta esa postura porque uno no debe vivir para trabajar, uno debe trabajar para vivir. Uno no debe desplazar el tema de su familia, de sus afectos, de sus intereses personales, porque entonces todo lo que es relación con lo espiritual o con la interacción con los suyos se va a perder. En este caso, uno necesita, o que creería yo, que lo que la persona necesita es un equilibrio total en todos los aspectos de su vida. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Cuando se dedica demasiado a estudiar y descuidan la familia, descuidan al novio o a la novia, descuidan otras cosas, de pronto no son totalmente felices, o cuando se dedican solo a la rumba, a los amigos, a la familia, no la miran, al estudio no lo miran, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ven ahí reflejados? Sí, profe, es verdad porque descuidamos nuestro entorno social también y pues no todo es estudio o trabajo, también pues es importante como esa parte. Claro, cuando la gente solamente se dedica a trabajar y no tiene una parte que dedicarle al ocio, al juego, a la diversión, también es grave, porque las personas se vuelven esclavas prácticamente de lo que hacen a nivel de trabajo. Muy bien, gracias por compartir la opinión. ¿Quién más tiene una opinión? En contrario o a favor, no importa, pero tener la opinión. Yo también Eh, estoy de acuerdo. Yo digo que así, bueno, así mismo como tú dices, uno tiene que tener tiempo para todo.
no solo dedicarse como a una sola cosa, porque si uno como que se esclaviza mucho en eso y para que uno mismo como que está haciendo daño en ese sentido. Claro. Por ahí, ¿quién había dicho también que quería participar? Pues yo iba a decir, profe, que pues al final y al cabo solo tenemos una vida y cambiamos lo que es dinero por tiempo. Entonces pues aparte de eso, que deberíamos disfrutar más lo que es la vida y aprovechar a la gente que tenemos al lado antes de que pues algún día no estén. Claro, eso es muy importante. Es muy importante uno identificar, por ejemplo, que uno tiene familia, que uno tiene personas a las que quiere, personas que son muy importantes dentro de todo lo que uno hace y uno no las puede descuidar. Eso sí me parece como un buen ejemplo en este momento pensarlo y tenerlo en cuenta. ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿Se acabaron las opiniones? Profe, pues yo estoy de acuerdo con eso que dijo Daniela, que era lo de que uno se esclaviza mucho haciendo X o Y cosa y uno hasta puede enfermar. O sea, si sea física o mentalmente, uno se enferma y uno se de mala manera. Entonces, Correcto, muy importante. Bueno, al menos estamos claros en esta condición y podemos identificar cosas muy positivas para nuestra vida desde el punto de vista del equilibrio. La gente tiene que alimentar el espíritu desde lo que le gusta, tiene que alimentar el espíritu desde su creencia, tiene que descansar. Eso que dicen que tiene el hombre en la cabeza, que es una caja dedicada a nada, a mí me parece excelente que aparezca. Si han oído decir que los hombres son los que tienen la capacidad de decir, ¿y en qué estás pensando? En nada. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Y las mujeres siempre estamos como muy enrolladas en lo que hay que hacer y como que somos un poquito más complicadas en ese sentido. ¿Sí han oído eso? Incluso lo han vuelto chiste. ¿Cómo así, profe? Sí, hacen el chiste de que los hombres tienen la posibilidad de que cuando uno les pregunta, ¿y en qué estás pensando? No, en nada. Es una caja a la que en inglés le han llamado el nothing box. O sea, nada en la caja. Es un espacio desocupado. Y a nivel de género, nosotras las mujeres somos como un poquito diferentes. Siempre estamos con alguna ocupación, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos con alguna preocupación. Y a nosotras nos molesta que el hombre tenga a disposición ese ¿y en qué estás pensando? En nada. Es un No, chiste. pero eso es contradictorio, profe, porque a la vez también hay muchísimas mujeres que hacen, o bueno, digamos, responden de la misma manera. Sí, lo que pasa es que de pronto sí, en medio de la juventud tuya pudiera llegar a ser válido. Lo que pasa es que hace mucho tiempo incluso hay chistes de eso y es como la gente como más adulta la que entiende la gracia de eso, que a la mujer le molesta el tema del nada. Bueno, hay una cantidad de psicólogos, yo no sé con qué arraigo y con qué sustento lo digas, si es solamente de la observación, pues porque en la observación son válidas muchas posturas, pero obviamente si hay un planteamiento por parte de psicólogos, les recomiendo mucho a John Gray, que tiene un librito que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, donde nosotros siendo distintos tenemos una cantidad de particularidades y de reacciones distintas a nivel de género y se van a divertir mucho porque de verdad uno se ríe, pero corresponde a la realidad. En fin, era un comentario al margen. Entonces ahí te lo dejo para que lo leas. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. Bueno, pensemos entonces que sí, estamos hablando de la definición de la comunicación, de una cantidad de normativas para generar esa comunicación. Obviamente también tendremos que estar pendientes de lo que implica la visión de país. Ya definimos el desarrollo, lo definimos desde lo económico, lo definimos desde el ser. Ahora vamos a ver el desarrollo económico vinculado a la historia de un país. Dice acá, queda definido como la capacidad que tiene el país o la nación para generar riquezas
con finalidad de brindar un bienestar tanto económico como social a sus habitantes. Un país con desarrollo económico es un país próspero, en donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran al alcance de todos los grupos sociales que conforman la población. Una sociedad que cuenta con un buen desarrollo económico presenta características de integración económica y social, y además tiene un reducido número de personas viviendo en la marginalidad. Miremos entonces, detengámonos un poquito para ver qué ha pasado con nuestro último gobierno, que es el del presidente Iván Duque Márquez, y qué ha ocurrido económicamente. A mí me parece que independientemente a criticar sus decisiones, criticarlo a él, hay que mirar las condiciones en las que recibió a Colombia. Primero, después del gobierno Santos, recibimos un país sin presupuesto que no tenía forma de darle desarrollo y vía libre a muchos programas de carácter social que se habían abierto. Pese a que el doctor Iván Márquez y Iván Duque había definido no entrar por la vía del impuesto, de alguna forma tenía que mirar de dónde sacar dinero para cumplir con familias, el sustento de familias en acción, de trabajar por las comunidades más débiles desde el punto de vista económico, cómo lograr que, por ejemplo, el cuerpo de profesores vinculado a la parte sindical de FECODE tuvieran una buena remuneración, que se cumplieran las políticas que se habían planteado y todo lo que él había dicho en campaña. No contento con eso, recibe casi ahí mismo, luego de haber asumido el poder, se enfrenta con los temas de pandemia. Entonces, recordemos un poco, el presidente Iván Duque se sube a la presidencia el 7 de agosto de 2018, ¿verdad? Ya va a entregar su mandato. Ganó las elecciones muy peleadas con el otro candidato que hoy nuevamente vuelve a la palestra, que se llama el señor Gustavo Petro. Y revisemos cuáles eran las bases de ese gobierno que él quería plantear. Primero, la legalidad. Segundo, el emprendimiento. Tercero, la equidad. Y de alguna forma, algunos ejes transversales que pudieran sostener temas de infraestructura y sostenibilidad ambiental. Muy recién llegado al gobierno, empieza a tener el problema heredado de Venezuela de recibir a todas estas personas que ingresan por migración. Y es un número de personas importante. Revisando las cifras, aún se mantiene esa cifra de 1.800.000 personas que son migrantes venezolanos que se han beneficiado de alguna manera de los fondos que nosotros hemos tenido. Les hemos abierto la puerta a los que tenían una forma de reclamar una cédula colombiana, se les ha abierto la puerta, y esta cédula colombiana es en razón a que de todas maneras dentro de sus ancestros pueden alegar desde el punto de vista de papá o de mamá una afiliación con un colombiano, ¿sí? Y se les dio cédula, pero de la mano de ellos vino un problema muy grande y ha sido el de la delincuencia, que ha minado las condiciones sociales nuestras, nuestra tranquilidad para poder trabajar, para, digamos, ya nosotros vivíamos en medio de una delincuencia importante, pero creo yo, eso lo digo como Claudia Altamar, aunque eso yo creo que todo el mundo lo piensa, de alguna forma, aunque no hay estudios que lo sostengan, una parte de los venezolanos, los que no han querido, los que no vinieron a trabajar, los que no vinieron a aprovecharse de las condiciones que Colombia les entregaba, sí vinieron a delinquir y vinieron a quedarse con parte de lo que a nosotros nos tocaba. Empezamos con una condición, por ejemplo, de trabajo, y en eso tuvo la culpa cualquier empleador que quiso pagarle menos a una persona, le dio oportunidad al venezolano, pero de alguna manera le quitó el trabajo a un colombiano. El presidente Iván Duque tuvo una política de fronteras abiertas, trató de hacer la implementación de una cantidad de actividades
de beneficio para los migrantes, les dio la posibilidad de entrar al sistema educativo, les dio la posibilidad de cubrirlos con el tema de salud, accedieron al servicio de empleos y tuvieron ayuda humanitaria. Esa ha sido realmente la realidad. Este es el cuadro de 2018. Nosotros hemos venido teniendo año tras año, gobierno tras gobierno, un manejo fiscal y económico más o menos prudente, controlándolo por una condición que se llama la meta de inflación. Es decir, todos los ministros de Desarrollo Económico, de Economía, de Hacienda, han tratado de que esa inflación esté controlada. ¿Por qué? Porque cuando la inflación se sube, obviamente el empobrecimiento de los países es sumamente alto y se producen una serie de cambios dentro del manejo económico, no solamente de lo macro, que es el que maneja el país, sino lo que nosotros vemos a nuestro nivel. La inflación hace que los productos aumenten de precio. Entonces, cada vez que hay, por ejemplo, un paro de transporte, el paro de transporte hace que los productos se queden en las regiones y no lleguen a las cabeceras donde deberían llegar, bien para trabajarse como insumo, o de alguna manera que estos lleguen a la puerta de todas las compañías que van a mover el comercio. Entonces, de inmediato, ante la escasez de producto, el precio se incrementa. Ahora tenemos otro tipo de inflaciones derivadas, por ejemplo, de la pandemia. De la pandemia desde el punto de vista en que no hay insumos para mover, por ejemplo, un cultivo como el de la papa, porque la mayoría de los insumos vienen de afuera. Y como todos los países también estuvieron enfrentados a la pandemia, en el mundo entero se paró el funcionamiento de las fábricas, de los procesadores de múltiples productos, y entonces el flujo que iba y venía a nivel de importaciones y exportaciones también se vio afectado porque se cerraron las fronteras y porque no hubo movimiento de mercancías. Un sector muy importante de la economía, que es el ligado al tema de comercio exterior, ha tenido graves problemas. Esos graves problemas son los costos altos que han tenido que manejar en puerto, y entonces el manejo, así se llama, la condición de traer un contenedor de 20 o 40 pies a nivel de precio ha aumentado. Entonces, movilizar todas estas cosas ha incrementado el valor. El hecho, por ejemplo, de que en China, que fue el país foco de este tema de la pandemia, parara la fabricación de muchas piezas con las que se elaboran productos de tecnología, productos que están al servicio, no sé, de muchas personas, eso ha hecho que el comercio de otros países se frene. Entonces, no fue un buen momento. No fue un momento bueno desde el punto de vista de la economía, con obstáculos, con una condición de cerrarle las puertas al país, de frenar todo lo que ha sido la producción, tanto agrícola como pecuaria, como el comercio, como el suministro. Entonces eso hace que la inflación obviamente haga mella sobre el desarrollo económico del país. Este es un panorama que han tenido la mayoría de los países en América Latina, y ha habido desigualdad a nivel de ingresos, y la informalidad de las personas obviamente ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Específicamente porque cuando uno ve que la empresa cierra porque no hay forma de seguirle pagando, porque no se han movido los productos que tiene, eso genera despido de las personas, ¿cierto? El gobierno hizo ingentes esfuerzos por ayudar a los empresarios grandes y pequeños a mantener una nómina, a ayudarles con el pago para fiscal, a que los temas de salud no cesaran. Pero lo que ha traído la pandemia ha sido fuerte. Digamos que sí había una tendencia económica a nivel general traída desde el año 2017, de desaceleración de la economía, con unos índices importantes. En el 2017 la desaceleración estaba en 1.4 y en el 2019 llegó a 3.3, lo que quiere decir que el índice aumentando es aumento en el freno que ha tenido la economía. Si a esto le sumamos lo que ha ocurrido con el COVID-19 en el 2020, 2021,
y los coletazos que tenemos en el 2022, pese que al 2021 se han intentado mover todas las empresas, pues de alguna forma encontramos que el país está golpeado. A eso le podemos sumar los paros que hemos tenido, todo lo que fue el 20N, 21N, 22N, 23N, 24N de 2019, eso le ocasionó graves problemas económicos al país. Entonces, hay que mirar realmente objetivamente cómo estamos en Colombia. Y aparece, obviamente, la revisión de lo que es ese desarrollo económico de Colombia desde el punto de vista de las definiciones, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo económico de un país? Lo primero es que esas teorías han cambiado, han evolucionado y se han visto teorías que de pronto unas a otras se han planteado, digamos, como contradictorias, pero los expertos de la economía dicen que frente al tema de desarrollo económico de los países no hay una única definición. Entonces, que de alguna manera uno puede mirar cuál es el progreso de una comunidad, si crece económicamente, socialmente, culturalmente y políticamente, o si está detenido en el tiempo. Esto para llevarlos a ustedes a pensar si realmente es un país, Colombia, que está en vías de desarrollo, si es desarrollado o ni siquiera está en vías de desarrollo. Esa es una parte crítica que cada uno de ustedes puede, digamos, hacer su propia conclusión e identificar en qué condición estamos. Cuando uno mira esos conceptos de desarrollo, los ve frente a lo que está pasando con Naciones Unidas y el planteamiento de los 17 puntos focales que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ve constitucionalmente qué era lo que se debía garantizar por parte del Estado, uno dice, uy, no, aquí en Colombia estamos graves. Estas teorías del desarrollo marcan una tendencia a definir que hay desarrollo cuando hay un enriquecimiento de carácter material. Y el enriquecimiento de carácter material es el que proviene de haber aumentado el flujo de todo aquello que se llama el mercado de bienes y de servicios. ¿Alguien podría explicar en qué consistiría, por ejemplo, el mercado de bienes y servicios? ¿Qué es lo que le suena en la cabeza que es el mercado de bienes y servicios? Por servicios, de pronto lo que es el gas, agua, luz, y por bienes de pronto ya sería lo que pues uno puede como tal pagar, ¿sí? O sea, con su propio, con su propio gasto monetario que genera. Ok, bueno, La entonces, canasta familiar de pronto, ¿no, profe? claro, esa es parte de la oferta de los bienes que nosotros también tenemos. O sea, los bienes podemos identificarlos como, hay una definición jurídica del bien. Esa definición jurídica del bien está en la Constitución, pero también está obviamente en el derecho civil. Pero, ¿qué es un bien? Un bien material que uno puede tener, por ejemplo, si es un apartamento, una casa, una finca, pero también son los muebles y enseres que nosotros tenemos dentro de nuestra casa. Son los muebles y la infraestructura que tiene una empresa para funcionar, lo que tiene la industria para poder ofrecer un crecimiento a partir de la industria, es decir, presentar un desarrollo económico dentro del sector de la economía al cual pertenece. Los bienes, por ejemplo, son bienes de capital, son los bienes que puede tener una banca a nivel de dinero que tiene disponible proveniente del ahorro de las personas, pero que ponen al servicio de todos los vinculados a la banca. Por ejemplo, las tarjetas de crédito es vivir prácticamente mediante el crédito, pero eso mueve la economía. Cuando yo tengo una tarjeta de crédito, yo digo, bueno, me voy a meter a comprar una lavadora. Entonces la lavadora me vale 2.400.000 pesos. La voy a diferir al tiempo que más pueda. Por ejemplo, 12 meses, 36 meses. Mi banco de una vez con la tarjeta de crédito y obviamente teniendo el cupo en la tarjeta de crédito por mi vida crediticia, me permite mover esa platica y esa platica es cada mes yo estoy pagando, pero obviamente ahí hay un incremento del valor que es lo que me cuesta a mí haber comprado a crédito. ¿Quién recibe los intereses? El banco. ¿Quién se beneficia de los intereses?
el banco y quien puso la plata para que hubiera posibilidad de mover un producto que se llama tarjeta de crédito. ¿Quién es el que tiene el dinero adentro? Pues claro, el banco tiene plata, pero el banco lo que mueve son los dineros que tienen los ahorradores. Y entonces los ahorradores esperan tener unos puntos de beneficio de crecimiento de su dinero. Entonces, por ejemplo, hagamos una tarea. Yo tengo 1 millón de pesos. Vamos a hacer aquí un ejercicio en calculadora. Entonces, yo tengo 1 millón de pesos. Ustedes también lo pueden hacer allá en su casa. Y resulta que yo lo presto al 3%. ¿Y a quién se lo presto? Perdón, pues a un amigo. El amigo me va a pagar, sin devolverme el millón, me va a pagar mensualmente 30.000 pesos. Quiere decir que en medio de todo yo tengo 1.030.000, porque es el capital más el interés, ¿sí? Hay personas que viven de los intereses, porque tienen mucho más dinero y porque perciben, pongámosle 2, 3 millones de pesos por haber prestado ese dinero. Por ejemplo, tienen 100 millones de pesos, en lugar de comprarse un apartamento, lo que hacen es prestarlo a sus amigos, a sus conocidos, o meter la plata en una financiera, y esa plata en esa financiera les va a dar un rendimiento. ¿Cuál sería el rendimiento? Si por 1 millón de pesos a mí me pagan el 3% y recibo 30.000, quiere decir que por 100 millones de pesos yo estoy recibiendo 3 millones de pesos al mes. Cuando el banco hace la operación, porque es que hoy en día no es muy seguro prestarle la plata directamente a las personas. ¿Por qué? Porque como la economía está como medio grave y la gente está como medio saliendo calcetica, entonces puede ser que me pague intereses durante un tiempo, pero después vaya y cóbrele no solamente el capital, sino los intereses. Entonces, el banco me presta, pero a mí no me va a dar el 3%, a mí me va a dar el 1% anual. Entonces, ellos hacen sus cálculos financieros y yo, en lugar de recibir por 100 millones de pesos 3 millones, recibo menos de 900.000 al mes. Adicionalmente, ellos se quedan con una parte. La tarjeta de crédito a uno sí le presta al 2.7, al 2.5, entonces parte de ese interés se queda para los gastos de manejo, porque hay que pagarle a las personas que trabajan llevando las cuentas y manteniendo todo en el banco para que todo aparezca bien en el sistema, registrando, digitalizando información, porque esa toda no se hace sola. Entonces uno le dedica una parte del porcentaje a todo el ejercicio laboral, y por el otro lado, pues hay un porcentaje que le queda al dueño del dinero y otro porcentaje que le queda al banco. Por eso es que el banco gana plata a partir de que nosotros, los usuarios bancarios, le dejamos nuestra plata. Pero es necesario también ver que los bancos no se vayan a quedar con el dinero. Por eso, otro tipo de inversiones se convierten en situaciones muy complejas. Hoy están hablando del tema de las criptomonedas, están hablando que su respaldo en oro, ¿dónde está? Que los representantes de esas compañías aquí, ¿qué es lo que están haciendo y cómo le devuelven la plata a todos los que invierten, por ejemplo, en criptomoneda? Si yo invierto en criptomoneda ahorita, listo, yo tengo en papel y ahí en un computador un incremento de mi dinero, y el día que yo lo quiero sacar y que me lo devuelvan en plata, ¿dónde está? Y si la compañía, por ejemplo, falla porque hay un error estructural en el tema de los manejos de esa empresa, ¿dónde está el oro que a mí me van a respaldar, me va a respaldar el dinero que les entregué? Entonces, casi esos dineros, con unas nuevas iniciativas que se llaman las criptomonedas, quedan, digamos, como trabajando en el aire, porque ellos dicen que todo ese respaldo está en oro. Dentro de toda la historia, digamos, como de la economía, hay muchas personas que se han dedicado a las teorías economicistas para que de alguna forma nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos entender cómo funciona esto. Hay un indicador en el país y en la mayoría de los países que se llama el PIB, Producto Interno Bruto. Y uno nunca le presta atención al PIB. Entonces, el PIB es un indicador que me muestra el resultado final de la actividad productiva, de las utilidades de la producción, ¿sí? Entonces,
eso lo vincula con el número de habitantes que tiene un país y marca un indicador, como quien dice, hemos crecido económicamente por cada cabeza que hay dentro del país, tanto por ciento. Si pueden buscar, por favor, la definición de Producto Interno Bruto, ¿de qué se trata? PIB, porque eso aparece muy frecuentemente en la información de prensa y si no somos economistas, pues como comunicadores nos va a quedar difícil entender cuál es la condición. Profe, aquí dice que es el valor total de los materiales producidos por un país durante un tiempo definido. Ok, y algo más profundo, Mm, en relación per cápita, es decir, por cabeza. Dice que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado. Ok, entonces se hace un análisis sobre un periodo determinado y se identifica cuáles son las unidades productivas dependiendo de la actividad productiva y relacionando esto digamos, por número de población. Digamos que en el fondo el PIB lo que está planteando es un concepto donde si hay más producción, hay más renta. Y si hay más renta, hay mayor bienestar económico sobre las personas. Es decir, si mi economía tiene un muy buen desempeño, pues obviamente los índices económicos van a aumentar considerablemente. Y ese aumento de esos índices económicos hacen que las empresas estén mejor y hace que el nivel de vida de las personas aumente desde el punto de vista del bienestar económico porque vamos a tener un aumento en el sueldo, ¿sí? Ahora han hecho mucha publicidad sobre que es la primera vez que llegamos a 1 millón. Pues lógico, algún día teníamos que llegar a ese sitio. Lo que pasa es que venimos haciendo el aumento del salario mínimo año tras año, tras año, hasta que llegó a 1 millón. Yo no entiendo ahora por qué el hecho de llegar a 1 millón es motivo de fiesta. Tal vez es de las únicas veces donde no ha habido tanta discusión entre los sindicatos y entre los negociadores del valor del salario mínimo. En eso sí tenemos que dar fe, pues que es así, porque las negociaciones fueron muy fáciles al comienzo de este año, pero también de alguna manera, o sea, la cifra no es que sea del otro mundo, algún día teníamos que llegar allá. Entonces, ese desarrollo está directamente relacionado con el crecimiento económico de los países y de las personas. Si a mi país le va bien comercializando, a la economía le va bien entrando dineros provenientes de todo el movimiento económico, le entran bienes de capital porque hay inversiones y hay capital, por ejemplo, extranjero para invertir en Colombia. Esa inversión aumenta las posibilidades de empleo. Al aumentar las posibilidades de empleo y mover muchas más actividades, entonces necesariamente a nosotros eso nos representa una mejor calidad de vida. Pero devolvámonos a la pregunta, ¿qué son los bienes y qué son los servicios? Tuvimos un alcance del servicio, no solamente, perdón, desde el bien, no solamente de lo que es el bien que posee el Estado, los bienes que que tienen los particulares, por ejemplo, los apartamentos, las casas, las oficinas, los edificios, las fincas y todo lo que es un bien, sino lo que está dentro, que son bienes muebles e inmuebles, los vehículos, toda la industria, toda la maquinaria, la cantidad de vehículos, todo eso son bienes. Pero, ¿qué son los servicios? Los servicios no solamente son los servicios básicos que conocemos, luz, agua, gas y, digamos, conectividad. Hay otro tipo de servicios que se dan dentro de una economía que crece. Entonces, esos servicios son que si yo veo que las personas compran gran cantidad de tecnología, pues yo puedo tener una compañía que se dedique al mantenimiento de equipos de cómputo, al mantenimiento de otros equipos, por ejemplo, ligados a la infraestructura del Internet. Esos son otros servicios.
El banco presta un servicio bancario. Los aseguradores prestan un servicio de aseguramiento. Y todo eso que es, digamos, asesoramiento y que de alguna manera facilita mi vida, también es un servicio. Entonces, los servicios son no solamente los básicos, luz, agua, teléfono y conectividad. Es todo aquello que prestan las empresas, que son servicios sobre los cuales se va a generar también una actividad económica. Y esa actividad económica es identificable. Por ejemplo, una empresa que se dedique a mover finca raíz para venta o para arrendamiento. Entonces encontramos a las inmobiliarias. ¿Qué servicio prestan las inmobiliarias? Las inmobiliarias no son dueñas ni de los apartamentos, ni de las oficinas, ni de los locales, ni de las casas. Ellos lo que hacen es agenciarla y lo que prestan es un servicio de arrendamiento o de venta. Buscan clientes y al dueño le dicen, mira, aquí está este cliente. Ahora, si de aquí en adelante tú quieres seguir utilizando mis servicios para yo recaudar los cánones de arrendamiento, pues claro, con mucho gusto lo hago, pero a ti eso te va a costar un dinero. Entonces, el apartamento cuesta 2 millones de pesos al mes. Yo te voy a cobrar el 5 por la administración. Entonces, del 2 millones, le cobro 5, pero yo recaudo el dinero y muevo el dinero. Claro, cuando el dinero entra a la cuenta bancaria de la inmobiliaria, inmediatamente nuevamente se presentan unos gastos de servicios. Y esos servicios son el impuesto que cobra el banco, la persona que está sentada recaudando el dinero, haciendo el recibo de caja, llevando todo al sistema contable. Entre otras cosas, hoy es el día del contador público, para que feliciten a los contadores públicos. Y entonces ahí yo tengo que dedicar un porcentaje, igual como lo había planteado hace un ratico, un porcentaje a las personas que hacen la actividad. Ellos se quedan con un porcentaje muy pequeño y el resto se lo dan al dueño del bien mueble. ¿Clara la situación? ¿Sí o no? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces hagamos algo. Juli, explícame más o menos, pues en tus palabras, ¿qué es un bien? Juliana, ¿Me repites la pregunta? Te explico con mis palabras qué es, que se me cayó justo ahí. ¿qué es un bien? Un bien es como una, bueno, no sabría si es una propiedad o una pertenencia. Sí, una posesión. ¿Y cuáles bienes encuentras que hay dentro de lo que conoces en este mundo, en Colombia, en Bogotá? Todo es un bien, los territorios más que todo. ¿Qué más? Eh, Como que, profe, Pero si lo acabo de decir, Chinita, es que ese es el problema, que ustedes tienen la pantalla apagada y están en clase, profe, pero es no que mi están en internet clase. está trabadito. O sea, te escucho, pero se te cortan así por segunditos las frases. ¿Quién Y quiere toca repetir. complementar la definición que hace Juli? Pues digamos que un bien también Profe, sería como un carro, una casa, las cosas que uno obtiene. Correcto, lo que es tangible, ¿sí? Y hay bienes muebles y bienes inmuebles, porque el mobiliario de sus casas es un bien. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuánto tiene usted en bienes? Y entonces uno dice, bueno, el carro vale tanta plata, el apartamento vale tanta plata, pero los muebles y enseres de mi casa valen otras. Entonces, más o menos yo tengo un capital que asciende a tanta plata, ¿sí? Entonces, obviamente aparecen ahí. Daniel, ¿me puedes explicar entonces otra vez con una visión ampliada qué son los servicios? Pues son todos aquellos los cuales principalmente son para el bien de las personas. O sea, digamos lo Ajá. que es la luz, el gas, el agua,
Y ahorita actualmente, por cuestiones de pandemia, también un servicio que se está volviendo casi obligatorio tener en las casas, digamos, en algún conjunto residencial nuevo, es ya tener internet o tener la posibilidad de adquirir internet casi inmediatamente de que uno se va a vivir. Por la O- necesidad ahorita de estar comunicados, también ahorita se volvió un servicio casi obligatorio, aparte de ser ya algo privatizado. ok, pero ¿qué más servicios encontramos? Porque eso pues ya lo habías mencionado, pero Digamos, ampliamos también puede ser, digamos, el de la salud. Me suena más que todo ahorita se me viene a la mente, siendo también un servicio casi para las personas. También puede ser el servicio que da el, la policía, también puede ser un ejemplo el que ellos nos pueden brindar a nosotros. Claro, la policía, la vigilancia, los bancos, el turismo, como tú bien dices, la salud, pues todo lo que presta un servicio para que nosotros tengamos unas comodidades de cómo vivir. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dentro de todos estos conceptos, en la década de los 70, varios autores y economistas se dedicaron a identificar que para el desarrollo de los países no era solamente importante una producción, un aumento en la producción, solo para reducir el tema de la pobreza y alcanzar el desarrollo. Ahí dijeron que era necesario que las capacidades que tenía la persona fueran aumentando con el tiempo. Es decir, nuevamente vuelve el tema del desarrollo humano paralelo al desarrollo económico. Es decir, que las personas tengan unas mejores condiciones de vida y unas calidades de vida. Entonces no era un simple aumento desde lo económico. La visión en este entonces se amplía y nos permite llegar al concepto de capital humano, es decir, las personas tienen derecho a una mejor educación, a que haya investigación para innovación, para creación de nuevas empresas, porque esto le da pujanza y le da a los países, digamos, como la posibilidad de crecer y de tener una nueva imagen. Hacia los 80 hubo específicamente en América Latina y en África crisis de carácter económico y aquí fue el clima específico para que aparecieran entidades que trataran de hacerle frente a una cantidad de problemas que habían surgido de toda esa problemática social que había nacido. Entonces, por ejemplo, está UNICEF. ¿Ustedes han oído hablar de UNICEF? ¿Qué traduce UNICEF? Que es muy importante identificar qué es UNICEF. ¿Nadie lo sabe? ¿Sí la habían escuchado? Creo que esos son principalmente para las ayudas de algunas personas de bajos recursos y que tienen problemas, y se basa casi especialmente es en los niños. Sí, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, al estar Naciones Unidas ya presente en la vida de todos, ustedes saben que Naciones Unidas es un capítulo que surge hacia los años 48, 50, para trabajar por la custodia de los derechos humanos y porque los países tengan paz. De ahí en adelante, pues se agregaron otros aspectos, pero en especial en el capítulo de los niños se crea UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, en estos programas de Naciones Unidas, lo que se busca es que de alguna manera el desarrollo de los países sea consciente que no solamente es acumulación de capital y problemas de orden financiero, sino que están presentes las comunidades y las comunidades hay que custodiarlas desde el punto de vista de su dimensión social y humana y que a todo lo que nosotros hagamos le pongamos esa cara o esa sensibilidad desde lo humano y en especial, por ejemplo, UNICEF trabaja por los niños para que ellos no sean víctimas de la violencia, para que ellos no sean víctimas del hambre, para que no sean descuidados por parte de los países y de alguna manera se llegue a una claridad con respecto al manejo de
las condiciones o aspectos de un individuo frente a su desarrollo social. También otro programa de Naciones Unidas se llama el PNUD, y el PNUD es PNUD, y ustedes han visto que el PNUD aparece en las noticias. El problema es que a nosotros se nos ha vuelto información de paisaje cuando aparecen las entidades. Entonces dicen ONU y nosotros sabemos que la ONU está allí. ¿Qué hace la ONU? Ni idea. Nos dicen UNICEF, entonces sabemos que está allí. No, si eso tiene que ver algo como con los niños, perfecto. Pero ¿qué hacen? Ni idea. ¿Qué hace el PNUD? Pues tampoco. Ellos son los encargados de realizar unos informes anuales donde, digamos, con esta clara información y esta divulgación, se ha logrado que todas las actividades y los planes estratégicos que deban tenerse en cuenta por estas organizaciones apunten al desarrollo humano y que exista crecimiento económico, pero que de alguna forma este crecimiento no vaya en detrimento de la calidad de vida de las personas y de todos los aspectos que supuestamente necesita el individuo custodiar. Miremos entonces qué es definición de economía. Y dice, la palabra economía es de uso muy antiguo, puesto que deriva de los términos griegos oikos, que es casa, y nomos, que es regla. Lo que podemos nosotros identificar que es el gobierno de la casa o la administración doméstica. La economía es una ciencia social que estudia las leyes de producción, la distribución, el intercambio, el consumo de bienes y de servicios que el hombre necesita para su vida. Por otro lado, evalúa todo lo que tiene que ver con las necesidades del hombre en todos los campos posibles. Necesidades del hombre son satisfacción de la vivienda, bueno, del trabajo, de la vivienda, de la alimentación, de las condiciones ambientales, de la equidad, de la no violencia, en fin, todo eso es lo que necesita una persona para vivir. Obviamente, estos campos en los que se desempeña el tema económico, pues obviamente están organizando sectores específicos y cada quien responde, digamos, como por lo suyo, ¿cierto? De alguna manera. Entremos a mirar qué es el nuevo orden mundial, que es otro concepto que surge allí. O sea, el nuevo orden mundial, desde los inicios, es una teoría relacionada al desarrollo y se enfrentan a todo el enriquecimiento material, es decir, acumulación de rendimientos frente a los bienes y a los servicios. Si se entiende que el desarrollo es una acumulación de capital físico, o sea, desde lo práctico, desde lo táctil, porque yo el dinero lo veo y veo los rendimientos en el banco y las monedas son reales, no como con la criptomoneda, que supuestamente es un valor respaldada por un oro y el oro no tengo ni idea. La verdad, la criptomoneda es un indicador que hay ahí. No, yo tengo tanto dinero en Bitcoin. Y uno dice, pero bueno, ¿dónde está? ¿Y qué puedo hacer con ese dinero? ¿Puedo pagar el arriendo con el Bitcoin? No. ¿Puedo hacer mercado con el Bitcoin? No. ¿Puedo pagar la cuota de mi vehículo con Bitcoin? No. Hasta que eso no se universalice, lo que sigue existiendo específicamente como un bien de capital es el dinero puro. El que yo tengo en una tarjeta de débito y que al meter la tarjeta de débito en una máquina, en un cajero, a mí me dice, tiene disponible 200.000 pesos. Entonces yo digo, voy a sacar 100. Y le digo, retirar de mi cuenta de ahorro 100.000. Y la máquina hace y me entrega los 100.000. Me entrega 5 billetes de 20.000 o me entrega 2 billetes de 10.000. ¿Qué puedo hacer con eso? Pues una serie de intercambios por cosas, porque con eso pago el Transmilenio, con eso puedo pagar la comida, con eso puedo pagar las fotocopias, con eso puedo pagar, comprar un libro, con eso puedo pagar, bueno, esos y otros más, puedo pagar los servicios públicos, puedo pagar el arriendo, pero mientras tanto esto no exista o sea real, pues obviamente no puedo dar credibilidad sobre ello.
En ese nuevo orden mundial decía que a más producción, más renta, y a más renta, mayor bienestar económico. Como quien dice, la teoría del desarrollo está inmersa dentro del nuevo orden mundial. Y ahí hay un autor que se llama Kate Griffin, y él hace un ensayo muy famoso que se llama Desarrollo Humano, Origen, Evolución e Impacto, y dice que el crecimiento se convertía no solo en el medio para alcanzar el desarrollo, sino era el fin del desarrollo mismo. Y en ese nuevo orden mundial, entonces aparece en la década de los 70, como ya les había comentado, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, y entonces ligan su desempeño a todos los análisis posibles que pudieran tener referencia a los aumentos de producción y bienestar de las personas para erradicar flagelos como el de la pobreza y alcanzar el desarrollo en cada uno de los países. Esa expresión de nuevo orden mundial se hace con respecto a eso que estaba pasando en esos años y es como para referirse a un periodo de la historia que puso en juego todas las políticas anteriores y obviamente ponía sobre la mesa una cantidad de ideologías y de formas de pensar que surgían también de los debates y los análisis frente a la economía y al desarrollo de los países. La primera persona en mencionar estos aspectos fue un presidente que tuvo Estados Unidos, que era el presidente Wilson. Y él habla de la creación de la Liga de las Naciones. Y esa Liga de las Naciones era la antecesora de Naciones Unidas. Entonces, en ese documento de 14 puntos, aparece todo un nuevo ordenamiento, una nueva condición ideológica, unas nuevas definiciones de lo que correspondería a una nueva definición de todos estos aspectos que eran importantes para las personas. Esos 14 puntos fueron presentados al presidente de Estados Unidos que se llamaba Woodrow Wilson, que fue más o menos de 1918, y ellos lo que querían era crear unos nuevos objetivos bélicos sobre los cuales se hablaran temas de negociación, de paz, se identificaran imperios centrales y desde entonces se hablaba acerca del nuevo orden mundial. Pero la Asamblea General de Naciones Unidas, hacia el 25 de septiembre de 2015, aprueba una nueva mirada y eso es lo que nosotros llamamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahí, de alguna forma, los países garantes de este acuerdo firmaron porque encontraron que todo lo que se decía antes en cuanto a todas las teorías, en cuanto al desarrollo, en cuanto a todas estas cosas, realmente no tenían sentido si no se planteaba la situación en todos los países firmantes de los acuerdos a nivel de puntos concretos, específicos. Y es ahí donde define que todos los problemas de la humanidad, todo lo que implicaría el desarrollo de las naciones, todo lo que tendría que ver en los casos de desigualdad, de erradicación del hambre, del trabajo digno, de las diferencias entre hombres y mujeres, todo debería quedar declarado a partir de esos objetivos. Y es lo que hace bastantes días vengo mencionándoles como la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esto es obviamente una condición específica que a nosotros nos permite entrar dentro de una tarea común, una tarea que de alguna forma nosotros le apuntemos a ese equilibrio de carácter social. Devolviéndonos a los conceptos, por ejemplo, que planteaba el nuevo orden mundial, los temas de comunicación y de información no estuvieron ajenos a ese ejercicio. Entonces, pues hay que mirar en todas las etapas cómo es que se venía planteando todo esto. Y entonces hay un informe que se llama el informe McBride. Y ese informe McBride fue presentado ante la opinión pública a partir de todas las reflexiones que hacían los países no alineados y que decantaron en ese informe.
¿Qué pretendían ellos hacia los años 70 y 80? Cambiar la redistribución y el balance de los flujos de información entre países ricos y países subdesarrollados. Eso era lo que se pretendía en algún momento. Y se hablaba de un nuevo orden de la información. Ese orden de la información sobre la que trabajó la UNESCO, que la UNESCO está, obviamente, depende de Naciones Unidas, la UNESCO lo pone en una agenda para tratar los temas y hablar del NOMIC, que era el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Y pues lo que se pretendía era democratizar el ejercicio, incluyendo todos los aspectos de carácter digital. Entonces, ese informe McBride, publicado en 1980 y que tiene el nombre de quien lo redactó, el redactor se llama Sean McBride. Él fue ganador del Premio Nobel de la Paz. Y él hablaba de un documento que llamaba Voces Múltiples, un solo mundo. Su objetivo en ese momento era que todos los problemas de comunicación del mundo y de las sociedades que estaban involucradas y todo el problema de la comunicación de masas, la prensa internacional, estuvieran encajados dentro de esa nueva filosofía y se desarrollaran dentro de ejercicios de promoción de la paz, del desarrollo humano. Y ya saben que el desarrollo humano, pese a que estamos hablando del concepto de desarrollo, implica todas las situaciones relativas al desarrollo mismo del ser, que están en lo no físico, sino están relativas a lo intangible, al desarrollo de la investigación, que luego se va a traducir a lo físico, pero surge de las ideas, surge de la forma de pensamiento, de la libertad para poder enfrentar todos estos temas específicamente. Entonces, el informe McBride es un documento de carácter político, de fondo intelectual, impulsado por Naciones Unidas y a través de la UNESCO, que se preocupa por los problemas de educación, de ciencia y de cultura. Y lo que se pretendía era llegar a un nuevo orden de información y de comunicación, proyectando un equilibrio frente a todas las naciones. Como quien dice, todos somos beneficiarios de esa nueva forma de comunicar, nueva forma de informar, una comunicación que propenda por llegar específicamente a condiciones de paz, a las libertades, a los derechos que tenemos todos como habitantes del mundo, y dentro de eso pues obviamente están involucradas todas las condiciones que hemos planteado y que incluso son mencionadas en las constituciones de cada uno de los países. Ahí nosotros vemos que ese informe termina siendo prácticamente nada y queda ahí como quietico. Vamos a ver si encontramos, vamos a parar aquí, compartir esto y encontramos un video que nos hable acerca del informe McBride. Está caminando lento el internet. Me dicen sí, no ha empezado, pero me dicen si lo escuchan o no. No ha arrancado. ¿Están viendo al menos la pantalla de YouTube? Sí, profe, Sí, ahí se profe. ve. Ok. Acá. Después de la fundación de la ¿Están Organización escuchando? de las Naciones Unidas para 1945, esta se 1948 con la Declaración del Derecho a la Libertad de Información.
El funcionalismo norteamericano fue una gran influencia en la doctrina de la UNESCO sobre comunicación, ya que esta se basaba en la teoría desarrollista. En 1969, la UNESCO convoca una primera programa internacional de investigación de las comunicaciones. En la reunión se dejó constancia de la como cultural de los países de tercer mundo, lo que se consideraba una amenaza para su identidad. También se señaló la concentración de la producción comunicativa en los países más avanzados y la consiguiente deformación en la construcción del mundo transmitido por medios. Entonces la UNESCO empezó a cambiar sus planteamientos sobre la información y la comunicación, lo que motivaría el inicio de las disputas entre partidarios y detractores de la libre circulación. En el marco de la Guerra Fría y en el periodo de mayor expansión de movimiento de países no alineados. En 1973 se celebra en Argel la cuarta cumbre de países no alineados que aprobó las líneas programáticas de lo que se llamaría el nuevo orden económico internacional. Este se basaba en la constatación de las desigualdades en la distribución mundial de recursos y la situación de dependencia de los países tanto del mundo capitalista. 77, McBride piensa y la importancia de esta en la sociedad. En la prensa, a consecuencia de las grandes frían los medios de comunicación del momento. Estas presiones tenían su origen en los intereses multinacionalidades de los grandes grupos de comunicación. En 1980 fue publicado un documento redactado por el irlandés Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y la prensa internacional, así como la ética periodística, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver problemas y promover la paz. McBride son erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de monopolios de la información, respetar el derecho de internacionales. Además, ya que la información es un recurso íntimamente ligada a la... ¿Qué nos queda de las propuestas de comunicaciones tecnológicas? Sin embargo, aún falta mucho que trabajar en la ética. La concentración de estos conlleva la creación de monopolios que manipulan la información e impiden la libre generación de la opinión pública. La responsabilidad de los nuevos profesionales de la comunicación es poner en práctica los puntos más importantes del informe McBride para crear un ambiente más ético y comprometido con la información, para así lograr la conformación de un liberadoras. Bueno, ¿entendimos? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí. ¿Aló? ¿Aún están vigentes sus conclusiones? Pero si quieren el impacto... Publicidad. El informe McBride. El informe McBride nació de una comisión creada por el director de la UNESCO en 1976, el senegalés Amadou Matar Mbow. Esta comisión internacional para el estudio de los problemas de la comunicación fue integrada por un grupo de intelectuales e investigadores colombiana, Nubia Esmeralda Rojas. La comisión sostuvo reuniones en 1999 y en 1999 en alusión a Premio Nobel Nacional. Entre los planteamientos que formuló el informe se destacan 5: la concentración vertical y horizontal, la transnacionalización, realización de la misma. Patricia Tupper, McBride, Un Solo Mundo, Voces Múltiples, se convirtió para algunos en la argumento a combatir y olvidar, cuando asevera que esta es su creación en el mundo y al mismo tiempo reivindica sus identidades culturales. Gustavo González Rodríguez, Pride y el NOMIC engrosan el listado las retrospectivo de varios Ramiro Beltrán. No obstante, el contexto de la globalización en que tiene lugar actual el papel de los diversos actores llamados está de acuerdo con otros autores como Matelar en la comunicacional. En la actualidad, esta realidad que se escribió ásticas en el terreno comunicativo nacional e dar las medidas que desde hace más de 2 décadas Anne Matelar describe perfectamente la situación actual. Se ha tejido una leyenda negra. Incluso hoy pocos se atreven a recordar estos antecedentes dentro de la propia UNESCO. Este tabú ha paralizado la posibilidad de un retorno crítico sobre el pasado y sus contradicciones. Sigue impidiendo que sea construcción de la larga memoria de las luchas para la vigente el informe, sí, lo que dice el informe es vigente, pero es una pena que no podamos hacer uso de él, no podamos hacer uso de lo que nos dice y lo que nos pide. También sí me gusta que cuando estábamos leyendo a Matelar, él decía que era muy bueno que los países estén hablando poco a poco con respecto a lo que dice el informe. La importancia del informe McBride radica en que este fue el primer documento oficializado por iniciativa de la propia UNESCO, que abogaban por un nuevo orden mundial de la comunicación y la información, el NOMIC, el famoso NOMIC. Además de que se trataba de romper con la hegemonía de los medios de comunicación internacionales, que representaba, además de que este rompía con el clásico. Considero que las ideas planteadas por el informe McBride están vigentes. ¿Por qué? Porque no existe tal democracia en la información.
el mensaje que se transmite, sobre todo en el ámbito político. Si algo me llamó la atención es la opinión de Matelar. Para mí eso significa que ciertos países o ciertas organizaciones o ciertas agencias de prensa o quizás borrar McBride. ¿Será entonces que el informe... ¿Y quién es Armand Matelar? ¿Han ustedes oído hablar de Armand Matelar, uno de los grandes teóricos de la comunicación? No, profe. Vamos a ver entonces, vamos a tener dentro de poco una actualización en teorías de la comunicación para que sepan específicamente tan importante para este parámetro. El tema que vamos a tratar hoy es el estructuralismo. A continuación, vamos a realizar una aproximación al estructuralismo y los principios en este campo por el teórico Armand Matelar. ¿Pero quién es Matelar? Datos biográficos de este teórico. Armand Matelar es un griego de Chile, convirtiéndose en uno de los más grandes e importantes ideólogos para elaborar a misiones de los países más pobres. Terminó su bachillerato más tarde, regresó a Alemania para estudiar Derecho y Ciencias Políticas, en el Vaticano en Políticas de la Población. Trabajó en la Universidad Católica de Chile, migró a París y allí comienza a estudiar en la Universidad de París, octavo. A partir de ahí se volvió teórico, ideólogo y comunicólogo globalizado al modo francés. Aborda diferentes aproximaciones a la comunicación en torno a la cultura de masas. Bestseller llamado Paralelo de Pato Donald, que fue censurado en Estados Unidos por la fuerte luz y el consumismo de este país. Entre su treintena de publicaciones sobre el tema. Teniendo claro quién es Matelar, vamos a contextualizar un poco acerca sobre qué es el estructuralismo. Sobre su investigación acerca de esta teoría. El estructuralismo nació a finales de principalmente en Europa y su idea general se asienta en el concepto de estructura, que se presenta como que se pueda clasificar. Y en breve daremos 2 bloques de entrevista en los cuales se profundiza. ¿Por qué es importante el estructuralismo en la comunicación? Según historias del uso de los medios de comunicación, son importantes 2 conjuntos de elementos. Se encuentran el significante y el significado. Se entiende como significante y como significado la idea material o el concepto de la misma palabra. Y connotación. Se entiende como notación el significado objetivo de un elemento y simplemente son importantes porque para las audiencias, sin importar su jerga, es vital que entiendan y cosas no se pueden explicar por medio de imágenes. No, porque el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediante... ¿Influye directamente en nuestras vidas? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la configuración ideológica que está impuesta por el núcleo, reforzada por los medios de comunicación. Pues usted más que nadie sabe que los medios de comunicación manipulan. Respondiendo un poco más exacta a su pregunta, sí, repercute en nuestro diario vivir. Usted dice que los medios no manipulan. Bueno, para nadie es un secreto que los medios de comunicación manejan el mundo. En los medios. Y esto hace que no sepan si creerle a con certeza si lo que están diciendo es verdad o que le diga a la sociedad esto es cierto, esto es falso, en la que más nos han manipulado. ¿Cuáles son las características del enfoque estructural? Tiende al equilibrio y a la estabilidad. Okay. Y son los individuos. Los conflictos que se generan pues hacen parte de las características. Para finalizar, el último invitado se Sintetizando lo que dijeron anteriormente los expertos. Para los teóricos estructuralistas, como Armand Matelar, el mensaje que se quiere transmitir, que ese mensaje contenga unas estructuras, que contenga un signo, un significante, un significado y que sea entendible para toda la sociedad. El momento que vivió Colombia durante los años 2000. Recordemos que anteriormente Colombia estuvo gobernada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su momento era democrática.
esa seguridad democrática era coherente con la idea de comunicación, que la esfera global o ese mundo occidental estaba sufriendo la violencia que se estaban generando en Medio Oriente, que buscaban, lo único que buscaban era que estaba amenazando contra sus ideales y sus planteamientos que tenían y los diferentes extremistas que surgieron, pero esos planteamientos que ellos tenían sobre el modelo occidental o el modelo capitalista que iba en contra de sus tenían que atacarlo directamente. ¿Y cómo lo harían? El símbolo máximo que se tuvo en su momento sobre la economía y fueron las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas se atacaron y de esa estructura dominante que rige actualmente. Entonces, los medios de comunicación, como lo diría, mostrar inseguridad, mostrar violencia, hasta convulsionada, que la sociedad está a esas élites dominantes, que en este caso serían los frente a esos brotes de violencia que quieren cambiar la estructura. Entonces, en Colombia, durante la presidencia democrática, para atacar directamente esos brotes, máxima estructura que compone a esa sociedad, restablecer ese orden que por muchísimos años estuvo permeando. ¿Por qué es importante el estructuralismo? De las teorías de la comunicación de Armand Matelar para el discurso de los medios. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Iba a parar antes, pero en fin. Entendimos un poquito entonces el planteamiento de la Escuela Estructuralista en Introducción a la Comunicación. Pero recuerden, y obviamente el abrebocas es importante porque mañana estaremos revisando las teorías de la opinión pública, que también son fundamentales para revisar todos estos temas que hacen relación al desarrollo. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar? ¿Todo está claro? Sí, profe. Bueno, ¿todo seguro? Bueno, entonces mañana los espero en clase presencial en la sede 3. Recuerden que cambiamos de salón y nos fuimos al salón que está justamente al fondo, en la parte nueva, que es entrando al fondo, no subiéndonos a mano izquierda. Bueno. ¿Qué salón es? Sí, señora. 210, 211, donde nos vimos la última vez. 210, profe. Ah, 210, sí. Bueno, muy queridos, muchas gracias, un feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Dios los bendiga, gracias, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Buen día, gracias, chao.